Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la persona que está a cargo de coordinar todo este programa. Generalmente lo que traigo son invitados que conversamos algún aspecto de la historia cultural de Cuba, que es tan rica. Hoy va a ser un poquito diferente porque el invitado es el productor del programa y es una persona que tiene mucho interés en las ciencias sociales. Inclusive está matriculado para seguir sus estudios, proseguir sus estudios. Y él es un, ¿cómo pudiéramos decir? Es un Cuban Puerto Rican. Cuban Rican, Cuban Puerto Rican American. Pero bueno, en otras palabras, es hijo de unos cubanos que se asentaron en Puerto Rico después de la debacle de la isla y él nació allí. Para mí es una persona muy interesante porque yo tengo el parentesco mío con Puerto Rico es demasiado profundo. Para empezar, de niña me contaba mi hermana, que era, la pobre murió hace poco, pero le gustaba fastidiarme, que yo soy una persona sumamente sentimental y estaba de moda el borinqueño. Sale loco de contento y que cada vez que yo cantaban eso yo lloraba porque era una cosa tan triste. Entonces mi hermana le dio que cada vez que yo estaba en una fiesta o algo y estaba divirtiéndome me hacía borinque y yo empezaba a llorar. Vaya. Pero entonces como Dios es vaya, tan interesante en ciertos modos, siempre he tenido muchos contactos muy cercanos con los puertorriqueños y con Puerto Rico, de verdad. Y esto es honesto. En la Universidad de La Habana, pues yo era muy amiga de varios independentistas que habían estudiando en mi época, en el año 50 al 55. Y siempre fui una fanática de este cantante puertorriqueño que estaba sentado en La Habana. Daniel Santos. Que era maravilloso. Y siempre me gustó la cuestión independentista. Bueno, pues vengo para los Estados Unidos y me caso con un puertorriqueño. Eso cambió la cosa. Después de una guerra civil de 12 años, él era buena gente, pero oye, testarudo como, bueno, estoy bromeando. Nos fuimos a vivir a Puerto Rico porque él estaba en el ejército norteamericano, en la Fuerza Aérea, y nos asentaron en uno de los lugares más lindos del mundo, Ramey Fields, cerquitica de Aguadilla. Sí, Aguadilla. Y el club de oficiales de Ramey Fields era una maravilla, porque estaba como en una montaña y caía en la playa. Puerto Rico tenía unos atractivos increíbles para mí, porque había mucha vida submarina y a mí me gustaba mucho bucear, y a mi marido igual, así que buceamos todo eso de la isla de la Mona, cuánta cosa hay, y fue una experiencia sumamente agradable. La persona que a mí me enseñó a cocinar de verdad fue una puertorriqueña, que era vecina mía, y con ella me regaló un librito sobre la cocina puertorriqueña y ahí aprendí yo, Lolita, tan buena gente. Así que tengo es mi segunda patria, señores. De ñapa, mis dos hijos mayores nacieron en Puerto Rico. Así que parte de mí es puertorriqueña. Y hoy vamos a hablar precisamente de Tony Leal. Les he dicho que es el productor de este programa y a quien le debo tanto, y ustedes también, porque resulta que este programa tiene un rating enorme. Y yo creo que en parte tiene que ser mi personalidad y mucho la producción que respalda al programa desde el punto de vista audiovisual. Así que ya bastante lata les he dado con la cuestión de Puerto Rico. Yo creo que el destino de Cuba siempre ha estado bastante ligado con Puerto Rico. Y pienso que no hay nadie que se parezca más a los cubanos o viceversa que un puertorriqueño. Así que vamos a disfrutar los recuerdos que tenemos de Borinquen. Tony. Pues sí, ¿no? Y yo creo que el sentir suyo es el mismo sentir de muchos cubanos que estuvieron en Puerto Rico. Mi padre, que usted sabe, falleció hace poco. 2 semanas antes, siempre me lo decía, pero 2 semanas antes de fallecer, siempre me decía, para mí mi primera patria es
Cuba, pero mi segunda patria sí. siempre va a ser Puerto Rico. Y ese amor por la patria fue que yo siempre decía que él me inculcó mucho en mi sentir, no solamente por Puerto Rico, sino también por Cuba. Y en cierto modo, parte de la esencia de este programa era gracias a él porque era parte de mi enciclopedia. Y muchas de las cosas de que voy a hablar aquí, especialmente la parte de Puerto Rico, las pude obtener de él antes de fallecer. Pero sí, siempre había esa relación entre Cuba y Puerto Rico. Y voy a decir una estrofa del poema de Lola Rodríguez de Tío, que la poetisa puertorriqueña, independentista, que está enterrada en Cuba, que ella le dedicó un poema a Cuba. Y ese poema se llama A Cuba. Y ella dice, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro a dos alas, reciben flores o balas en un mismo corazón. Y esa es la esencia de que siempre esa hermandad, esa relación tan estrecha que había entre Cuba y Puerto Rico, antes de las guerras de independencia. Y eso es lo que más o menos voy a tocar ahora, rapidito, y también de los cubanos que fueron a Puerto Rico, que esa es mi experiencia, eso es lo que soy yo, ¿no? De esos cubanos que llegaron a Puerto Rico, muchos de ellos llegaron con niños pequeños, otros nacieron allí. En mi caso fue al revés. Mis dos hermanos mayores nacieron en Cuba y mi tercer hermano y yo nacimos en Puerto Rico. Y fue una experiencia agradable. Para mis padres fueron 20 años. Obviamente yo vine más pequeño para acá, para los Estados Unidos, pero nunca olvido mi patria. Y para mí es al revés. Mi primera patria es Puerto Rico, pero mi segunda patria va a ser Cuba. Y los Estados Unidos también, porque le debemos mucho a los Estados Unidos por toda la ayuda que nos ha dado, aunque mucha gente va a diferir, especialmente la ideología independentista, que ellos prefieren estar independientes. Pero en esa parte no me voy a meter nada de político. Aquí es simplemente parte pero cultural. debemos de aclarar algo que yo quisiera que fuera una manera de sentir más popular. El amor a la patria, el etnocentrismo, es muy útil para la autoestima de la persona. Eso no tiene que ser de ninguna forma negativo con respecto a querer a otra patria. Okay. Yo siempre le he dado muchísimo crédito a Egipto. Egipto, imagínate tú, por ser uno de los grandes contribuidores a la cultura europea, a la cultura mundial, ¿verdad? Es más, pienso que en muchos casos el crédito que tenía Egipto se los dieron otros países, quizás por racismo de la gente que escribía la historia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues yo admiro lo que hicieron los egipcios, a Abisinia también, con un afecto, bueno, no como el que tengo por Puerto Rico, pero en otras palabras, creo que la educación se equivoca cuando no enfatiza el hecho que uno puede tener varios sentimientos étnicos profundos y respeto por otras culturas. Es más, ese debe ser la intención del sistema educativo. En vez de separar a los grupos étnicos, yo creo que aquí hay que enfocar más en la contribución de los grupos étnicos a la cultura dominante norteamericana, que ahora es mundial. En vez de enseñar a la gente resentimiento contra los norteamericanos, debemos de educar a la gente a imitar las cosas buenas que han contribuido los norteamericanos. Y por lo menos este programa, mientras yo esté sentada en esta sillita, va a tener ese tipo de enfoque, más bien positivo. La humanidad lo necesita. No, y es parte de este programa de poder enseñar a la gente las cosas positivas de todo esto. Y esto es lo mismo que estoy tratando de hacer con este programa de Cuba y Puerto Rico. Porque se ha perdido en la historia, seguramente, todas estas cosas que ocurrieron antes de que, obviamente, Puerto Rico perteneciera a los Estados Unidos, o sea, siguió siendo colonia, y antes de la guerra de independencia de Cuba, que estaban muy entrelazadas. De hecho, antes del 68, ya para el 1823, llegan a España dos diputados de Puerto Rico y Cuba. Entre ellos estaba Félix Varela por Cuba y José María Quiñones, que ellos fueron para que el gobierno español aprobara un proyecto de gobierno de carácter autónomo. Pero al final no pasó nada porque después vino la monarquía absoluta y ahí se quedó todo y ya España empezó a poner más presión a las colonias que ellos tenían por todas partes.
En el año 1851 ya se sabe que muere el primer puertorriqueño en Cuba. Él murió peleando junto a Narciso López en la batalla de las Pozas. Él se llamaba Felipe Gotay, que era del pueblo de Peñuelas, y obviamente después capturan a Narciso López y es ejecutado por los militares. Debemos de señalar, ahora que tú traes todo esta colación, que Narciso López, que era de origen venezolano, Sí. Luego que el siglo XIX se caracteriza por la independencia y por los experimentos democráticos en Iberoamérica. Todos los países iberoamericanos se fundaron más o menos hasta el año 1825, menos Cuba y Puerto Rico. O sea, Cuba y Puerto Rico tienen la historia de dependencia en España más larga. Y lo interesante es que los cubanos y los puertorriqueños son de los iberoamericanos quizás los que más quieren España porque fue un nudo mucho más largo, ¿verdad? Sí. Y una cosa no ha habido competencia en el sentido de no preferir España, como hay otros países iberoamericanos que no consideran que el patriota no quiere España. Y eran las dos, de las dos colonias las más cercanas, porque estaba obviamente las Filipinas y Guam en el Pacífico, pero yo creo que los unía más, obviamente, el idioma, porque los dos hablaban español y estaban más cercanas, porque no es lo mismo ir a las Filipinas. Ahora se puede ir en avión, pero en aquellos tiempos era en barco, o sea que lo que se demoraba llegar allá era tremendo. Pero bueno, continuando, en el 1865 se funda la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, que estaba precedida por un cubano que se llama Juan Manuel Macías. Y continuando, en el 1867 ya se funda el Comité Revolucionario de Puerto Rico, que lo fundó Juan Ríos Rivera, Ramón Emeterio Betances, que era amigo de José Martí, que nunca se conocieron. La amistad venía por la hermana de Betances. Y estaba José Francisco Basora. Ellos fundaron este comité en el año 1867 y el objetivo era simplemente crear un esfuerzo conjunto de cubanos y puertorriqueños para poder lograr la independencia. O sea que ya se estaba viendo que ese movimiento estaba ocurriendo porque Betances vivió en República Dominicana, pero él se educó en Francia. Y en muchas ocasiones, de hecho, Martí le pidió a Betances que fuera representante de los cubanos en París. O sea, un puertorriqueño está en Francia luchando por la independencia de Cuba, porque obviamente, que lo voy a hablar dentro de un momento, cómo cayó el grito de Lares, fue apaciguado, pero ese movimiento, ellos empezaron a tratar de que Cuba se liberara primero para entonces Puerto Rico quedara libre también. O sea que ya Betances también formó parte de la Junta Revolucionaria Cubana. En el año 69 entra ya otro gran patriota puertorriqueño, Eugenio María de Hostos, que era del pueblo de Mayagüez, que también se juntó a la Junta Revolucionaria Cubana. Él funda en Perú, un año después más o menos, la Sociedad de Auxilios para Cuba. Y finalmente después se casa con una cubana en Venezuela. Y es interesante que Narciso López quisiera la independencia de Cuba y Puerto Rico y al mismo tiempo era anexionista. O sea... Y Betances no era anexionista. No, yo sé. Betances no, pero había un individuo llamado doctor Julio Ena, que él fue el que, después que ya entraron los Estados Unidos, abogó porque Puerto Rico perteneciera a los Estados Unidos. Pero Betances no sabía, supuestamente Betances no sabía que la ideología de Ena, porque Betances falleció antes de que, yo creo que fueron como 2 años o 3 años después que empezó la guerra en Cuba, del 1895. O sea, ya él falleció y no pudo continuar con el trabajo que estaba tratando de hacer. Pero bueno, ahora entonces entramos al grito de los gritos de independencia, que obviamente está el grito de Lares en Puerto Rico, que ocurrió el 23 de septiembre, porque ellos querían que ocurriera más o menos al mismo tiempo del grito de Yara, que fue el 10 de octubre. Pero en sí la fecha original era el 29 de septiembre, y en el pueblo de Camuy. O sea que iba a ser el grito de Camuy, pero sucedió que unos militares españoles se enteraron de lo que estaba pasando, entonces ellos decidieron adelantar la fecha, pero era el 29 de septiembre porque es el día de los esclavos, que era el día libre, que es el día de San Miguel.
Entonces ellos querían que los esclavos se unieran porque estos gritos de independencia, las dos, tenían mucho por abolir la esclavitud, que fue lo que pasó en Cuba también. Y entonces pues se adelantó el grito, lo apaciguaron enseguida, yo creo que fueron como 2 o 3 días, porque pasaron ciertas cosas. Betance no pudo salir de República Dominicana y tenía que venir un cargamento de armas de la isla de San Tomás y resulta que no lo dejaron salir a ese barco. Ya en 1892, pues bueno, Martí funda en Nueva York el Partido Revolucionario Cubano, y él dice que en las bases del partido, que el partido se había fundado para lograr la independencia absoluta de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. O sea que ya estaba engendrado en la ideología de Martí la independencia de Puerto Rico. Y bueno, el Partido Revolucionario Cubano tiene un capítulo puertorriqueño, que ahí estaba este señor José Julio Ena, del pueblo de Ponce, que ayudó a Martí en crear el ala puertorriqueña. Se dice que Ena también vio la bandera de Cuba y él había mandado un dibujo, hay un dibujo que existe, que él le manda una carta a Emeterio Betances de cómo debía lucir la bandera de Puerto Rico igual a la de Cuba, obviamente con los colores invertidos. Entonces ya para el final del siglo XIX, Emeterio Betances y Martí se hacen amigos, como le dije. No se conocían personalmente porque la amistad venía por la hermana de Betances, que vivía en Nueva York. Y entonces Martí le pide a Betances que se convierta en el representante de los cubanos en Francia. Y de hecho, Betances fue agente diplomático de la República de Cuba en Francia y delegado del Partido Revolucionario Cubano y presidente del Comité Cubano de París. O sea, él esperaba mucho de estos independentistas puertorriqueños porque se necesitaban ayudar. Obviamente, cuando estalla ya la guerra de 1895, pues se calcula que fueron como 300 puertorriqueños a luchar a Cuba por la independencia, lo que se llaman los mambises boricuas. Los mambises boricuas. Y aquellos que no sepan por qué es boricua, porque Puerto Rico el nombre indígena era borinquen, por eso que a los puertorriqueños se le dicen los boricuas. Así que yo digo que soy Cuban Rican porque mis padres son cubanos y nací en Puerto Rico, pero el término boricua viene de la palabra borinquen, que era el nombre indígena de Puerto Rico. Estaba el general de las tropas cubanas, Ríos Rivera, que era del pueblo de Mayagüez. Él fue gobernador de La Habana, formó parte de la constituyente en 901, tesorero de la República de Cuba, vicepresidente civil de Cuba, secretario de Agricultura, Industria y Comercio. Y él fue comandante general de la provincia de Pinar del Río, sustituyendo a Antonio Maceo. Y de hecho, él era uno de los pocos puertorriqueños que podía correr para la presidencia de Cuba. Tanto fue el agrado, parece, o la confianza que le tenían a Ríos. Hemos hablado muchas veces del médico de Maceo, Mascaró, que era del pueblo de Bayamón. Yo digo el pueblo, mi pueblo natal, pero no nací ahí, yo nací en San Juan, pero mis primeros pasos fueron en Bayamón, el pueblo de Chicharrón. Él fue gobernador de Oriente, representante de la Cámara de Oriente, ministro de Instrucción Pública y rector de la Universidad de La Habana. Y uno de sus nietos luchó en la bahía de Cochino. O sea que ya estos puertorriqueños dieron otros héroes cubanos a la isla de Cuba. O sea que, y se dice que, yo le estaba comentando antes del programa, que se supone que hay como 60,000 cubanos que tienen ascendencia puertorriqueña viviendo en Cuba ahora mismo, actualmente. La mayoría en la parte de Oriente de Cuba. O sea que Oriente, entre los franco-haitianos que vinieron, los libaneses, la familia de mi cuñada, que ellos son descendencia libanesa, los puertorriqueños, Oriente tenía que haber sido... Los catalanes. Los catalanes. Cuidado. Sí. Así que lo que llegó a Oriente fue increíble. Y de hecho, se dice que la mayoría de los cubanos que fueron a Puerto Rico venían de La Habana y la otra de Santiago. Así que un dato muy curioso, que los cubanos que fueron para Puerto Rico, la mayoría obviamente venían de La Habana. Mi papá no era de La Habana, porque mi papá era de Matanzas y mi mamá de Las Villas. O sea, ellos vivían en La Habana al final, pero ellos venían de otras partes de Cuba, pero bueno. Entonces estaba Francisco González Marí, que lo conocían como Pachín. Él era ayudante de confianza de Máximo Gómez y de hecho él conoció a Martí en Nueva York
Y la historia dice que se aparece a la oficina del Partido Revolucionario Cubano y le dice a Martí, bueno, yo quiero ser parte del Partido Revolucionario Cubano. Y Martí dice, bueno, ok, está bien, no hay problema. ¿Cuál es su nombre? Y dice, bueno, mi nombre es Francisco González Marín. Dice, muy bien, muy bien. ¿Y de qué provincia usted viene? Y dice, bueno, yo vengo de la provincia de Puerto Rico. Él y su hermano pelearon en la guerra y su hermano ellos dos están enterrados en Cuba también. Estaba Antonio Vélez Alvarado, que era un periodista, amigo de Martí. A Pachín, como a Antonio Alvarado, también se le adjudica la bandera puertorriqueña. Estaba Modesto Arquímedes tirado del pueblo de Ponce, otro militar de las tropas cubanas. Fue jefe de oficina de la República de Armas bajo el presidente Bartolomé de Jesús Mazó. Estuvo también a cargo de la jefatura del Departamento de la Administración del Estado Mayor del Ejército y fue alcalde de Manzanillo. O sea, no podemos decir de los cubanos, también los puertorriqueños tuvieron que ver mucho aquí en esto. Otros puertorriqueños también que quiero hablar, que dieron mucho por Cuba, fue Lola Rodríguez de Tío, que ella fue desterrada de Puerto Rico en el año 1887, fue a Venezuela y yo creo que como 2 años después ella se fue para Cuba. Ella fue inspectora de las escuelas públicas de Cuba. Y supuestamente hay una calle con su nombre ahí en La Habana. Estaba Sotero Figueroa Hernández, que era periodista y íntimo amigo también de Martí. Y para que usted vea este dato, él tenía una imprenta en Nueva York. Y él fue el que le ayudó a Martí a imprimir su periódico Patria. O sea que el periódico Patria fue impreso por los puertorriqueños en Nueva York. Y este señor también está enterrado en Cuba. Los hijos de Albizu Campos estaban allí, los 4 vivieron allí, Pedro, Rosa, Laura y Héctor, y su esposa, la esposa de Albizu Campos, está enterrada en Cuba también. Y había un periodista que se llama Pablo de la Torriente Bravo, que estaba casado con la escritora cubana Teresa Casuso Morín, que él murió durante la Guerra Civil Española porque fue allá a cubrir la guerra y murió trágicamente durante la guerra. Y así otra persona así que me gustaría hablar es Mirta Silva, la gorda de oro. No, cuidado. Mirta Silva, que ella fue la primera cantante femenina de la Sonora Matancera y de hecho cuando ella fue a dejar el grupo, ella insistió que fuera Celia Cruz que la ¿cómo se llama? Que la reemplazara. O sea que Mirta Silva... Camina como chencha. Y también otros también que cantaron bajo la Sonora Matancera, Carmen Delia de Piní, Daniel Santos, que también fue cantante, y Bobby Capó, que grabó su hit Piel Canela con la Sonora Matancera. No, pero Daniel Santos tuvo mucho impacto en Cuba, mucho. Y era independentista, tiene que ver, porque él sacó una canción, ¿cómo era? Sin reserva, sin rencor, odio ni celo. ¿Cuántas veces me da ganas de llorar, por favor? Sí, ¿no? Yo era una clase de rebeldes del diablo y yo en La Habana me llevaba con los independentistas. Y es que mucha de esta gente, antes era a la inversa, los puertorriqueños iban a hacer su carrera a Cuba. Sí. Y después del desastre del 59, ellos iban para Puerto Rico. De hecho, un dato que quería hablar era también de que muchos de estos libretos de telenovelas y renovelas venían de Cuba a Puerto Rico, porque encontraban que esos libretos estaban bien escritos y les costaba menos que hacerlos en Puerto Rico. Entonces, la televisión de Puerto Rico le debe mucho a la televisión de Cuba. Pero bueno, ahora yo después hablaré un poquito más sobre eso, porque yo estoy tratando de ir cronológicamente, ¿no? Aún antes del desastre, varios puertorriqueños cercanos a mí, porque eran de la familia de mi marido, estudiaron en Puerto Rico, en Cuba. Uno de ellos, Mike Fernández, estudió ingeniería en La Habana. Y lo recuerdo con muchísimo afecto, la verdad. Y el otro, ahora se me ha olvidado el nombre, porque estoy ya que no me acuerdo ni el nombre de mi perra, pero bueno. Pero la verdad que hablar de Puerto Rico es hablar de como uno de mi patria. Sí, sí, sí. Y de hecho, en el año 1896, llega a Puerto Rico una persona que no él tanto, porque él era un empresario cubano, Antonio Ferré, y ese apellido. Sí. No fue el primer gobernador, pero fue el primer gobernador por el Partido Nuevo Progresista, Luis A. Ferré. Es el papá de Luis A. Ferré y abuelo del primer alcalde latino de Miami, Maurice Ferré. Sí, señor. O sea que esta familia dio bastante. Y de allá pasó oriundo del área de Siches.
de Cataluña. Así que tiene que tener algo con usted. Sí. Pero ya en Puerto Rico ya existían cubanos antes del 59, porque para el censo del año 40, 1940, habían 300 cubanos en Puerto Rico. Y esta era gente que obviamente iban allá, los mandaban las compañías norteamericanas que tenían relaciones en Puerto Rico, o compañías cubanas, entonces iban allá a trabajar. Porque de hecho yo descubrí también que había muchos puertorriqueños que vivían en Cuba porque eran dueños de centrales azucareros. Lo que pasa es que el programa es 1 hora y no tenemos mucho tiempo para hablar de todo esto. Pero fíjate, yo pensaba, porque nosotros éramos miembros de la Casa Cuba, y yo pensaba, bueno, la Casa Cuba se hizo allí cuando llegaron los cubanos en el 60, ¿no? La Casa Cuba fue fundada en el año 49. Mira, yo no sabía. El 24 de febrero de 1949. Y en el 56 fue que abrieron donde están actualmente, que es en Isla Verde, un lugar precioso. Mis mejores memorias es ahí, los carnavales. Pero el club o el Círculo Cubano, la Casa Cuba, fue fundada entre ellos por Ferré, porque ellos querían como un lugar de hermandad. Ellos querían un lugar donde los cubanos se asociaran con los puertorriqueños y se conocieran mutuamente. De hecho, antes del 59, había más miembros puertorriqueños que cubanos. Lo que obviamente después del 60, más o menos para el 61, 62, empiezan a cambiar las cosas porque ya se vuelve un lugar más político. Y era el único lugar donde podía interactuar con los cubanos con los cubanos. Entonces se volvió ya un lugar más cubano donde las familias cubanas se unieran a las otras familias cubanas. De hecho, un dato curioso fue que en el año 69 la Casa Cuba introduce el primer equipo de remos en Puerto Rico. O sea, un deporte que no se había practicado en Puerto Rico. Y en el 71 abren las primeras canchas de squash en Puerto Rico. Aquellos que no están familiarizados con el squash, es el deporte que parece una cosa entre el tenis y el high alai, porque high alai tiene como una canasta, sí, ¿no? Tiran la bola, pero estos son raquetas de tenis que tiran contra la pared. Así que ellos abrieron las primeras canchas de squash allí en eso. Y también comienzan los carnavales, los certámenes de belleza, y un lugar donde la gente se podían unir. Y un lugar precioso. A las 12 del mediodía siempre tocaban el himno de Cuba y todo el mundo se paraba al frente del busto de Martí a cantar el himno de Cuba. Y esos son mis recuerdos de niño. Esos son mis recuerdos de niño. Yo me sabía, no solamente me sabía la borinqueña, que es el himno de Puerto Rico, también me sabía la bayamesa. Así que, porque, vaya, es parte de cómo nos criaron. Tenemos mucho en común. Y sobre todo la cuestión de la herencia española que es tan fuerte en Cuba y en Puerto Rico. Por eso que yo creo que, obviamente sí, porque las últimas 4 colonias que quedaban eran Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Pero en realidad Filipinas y Guam no tenían nada que ver con ellos porque la cultura de ellas es una cultura del Pacífico, ¿no? De hecho, la cultura de Guam es una chamorra. Cuidado, que yo tuve una compañera de cuarto que era filipina y decía mala palabra en español. Sí, no, pero los nombres son en español. Sí. El Corazón Aquino, que fue la presidenta de las Filipinas. Pero bueno, entonces ya pasa la revolución y entonces empiezan a llegar estos cubanos allá, porque eso fue promovido por el Cuban Refugee Program, que eso fue, y también el Departamento Económico del Gobierno de Puerto Rico bajo Luis Muñoz Marín, que es el hijo de Luis Muñoz Rivera. Él fue el que en el año ya 52 hace que Puerto Rico se convierta en Estado Libre Asociado, que es el estatus actual de la isla, porque Guam, las Filipinas se independizaron en el año 46, el 4 de julio del 46, pero Guam todavía sigue ahí. En el año 82 trataron de hacer un Estado Libre Asociado, pero ellos dijeron, bueno, estamos aquí más cerca de China que de Estados Unidos, vamos a quedarnos así, parece. Yo no sé por qué no han podido acordar un estatus para ellos. Ellos siguen algo ambiguo por el resto de la vida. Pero viven felices, una cultura chamorra, que yo he leído muy poco de eso, pero lo que he leído es muy interesante, la cultura de ellos. Esa cultura del Pacífico es muy interesante. Dice que se calcula que alrededor de 3.200 cubanos anualmente llegaban a Puerto Rico en la década de los 60. Y los números son que ya en el año, yo creo que fue en el 71, que fue el mayor número de cubanos, habían 30.000 cubanos en Puerto Rico. Donde recibieron muy buena acogida. Sí. Ellos no sé si es que lo veían como algo diferente, esta gente que vienen,
pero fueron aceptados completamente. Sí habían unas cosas que pasaron, pero bueno, eso pasa en cualquier lado Bueno, porque... yo me sentía en Puerto Rico que estaba en una parte de Cuba que yo no había visto antes. Bueno, de las razones que de los cubanos que fueron a Puerto Rico, primero era porque eran parte de los Estados Unidos, segundo porque hablaban el idioma, pero en tercer lugar era porque la cultura, el clima y el paisaje era casi similar al de Cuba. Es lo mismo. Por eso dijeron, en vez de irme a Miami, donde no hay montaña, vámonos para Puerto Rico, que hay montones de montañas. La ¿Qué cordillera montaña? central, sí, no. Sí, sí. Eso, a mí, eso, yo un día fui a Puerto Rico y a uno se le olvidan las cosas. Yo fui de visita y entonces vivía en Bayamón. Entonces, yo me paré, en mi casa quedaba una esquina y yo me paré y miré hacia el sur. Y a mí se me había olvidado que desde mi casa se veía la cordillera central. Porque Puerto Rico es pequeño. Y uno extraña esas cosas. Pero bueno, y otra cosa que también los cubanos fueron para allá, porque en los años 60 hubo un boom económico gracias a la ley de la manos a la obra, que fue al final de la década de los 40 para promover la industria en Puerto Rico. Entonces ya esta gente llegaron a abrir sus pequeños negocios, de lo que voy a hablar dentro de un momento. Fíjese, ya para el censo del 70 habían 26,000 cubanos en Puerto Rico. Ya después del 80 empiezan a bajar las cosas porque vino un cambio económico en Puerto Rico donde ya empezó a mermar la economía de Puerto Rico y los cubanos empiezan a regresar a los Estados Unidos, mayormente a Miami. Fíjate que ya en el año 80 habían 22,000 cubanos en Puerto Rico. Y ya para el 90 y el 2000 ya quedaban menos de 19,000. Y entonces siguieron bajando los números que ya para el 2010 habían menos de 18,000 cubanos en Puerto Rico. Y yo voy a hablar sobre qué fue lo que pasó que empezaron a bajar estos números. Pero bueno, a los cubanos pues le consideran que están bajo el grupo del Middleman Group. ¿Qué es el Middleman Group? Que es literalmente es el grupo intermediario. Es un término que se utilizó para describir a los judíos que en Europa y Rusia, que eran los dueños de pequeños negocios. Era el grupo intermediario. Ellos no hacían el trabajo, o sea, los ricos no podían hacer ese trabajo y los pobres no podían hacerlo tampoco. Entonces, si un rico necesitaba un sastre, iba a la tienda de un judío. Si iba a comprar la panadería, iba a la panadería del judío. Pues ese es el grupo intermedio y eso fue lo que hicieron los cubanos cuando llegaron a Puerto Rico. No fue lo que pasó aquí en Miami y en Nueva York, que la mayoría de los cubanos, al principio, estoy hablando del principio de la década de los 60, que empezaron a abrir los negocios para los mismos cubanos, porque si tú querías comprar productos latinos, tenías que ir a un supermercado cubano, porque los americanos no los tenían ni sabían ni lo que eran. Porque yo no creo que aquí se vendía un plátano verde en un supermercado de Miami. Muchos venían de Santo Domingo. Y entonces por eso, pero en Puerto Rico fue diferente, porque en Puerto Rico ellos tuvieron que abrir los negocios no para los cubanos, porque no había suficientes cubanos para mantenerlo. Entonces ellos abrían esos negocios para todos los puertorriqueños. De hecho, ya los cubanos se han integrado tanto a la sociedad, no entre sus hijos, porque muchos llegaron pequeños que ya no están considerados ni ya Middle Group. Sé quién ha tomado ahora el Middleman Group, el grupo intermediario, los dominicanos, los venezolanos y los colombianos. O sea, ya ha cambiado completamente la demográfica de Puerto Rico, porque ya el cubano, muchos de ellos, como había dicho, habían venido para acá, porque por eso es que ya no están considerados tanto el grupo intermediario, porque muchos de ellos pues empezaron a venir para acá. Al final de los 70, a principios de los 80, porque ya la economía de Puerto Rico empezó a mermar. Al punto que ya sabemos lo que está pasando hoy día en Puerto Rico. Pero algunas de estas características que tienen los cubanos que fueron a Puerto Rico era que los cubanos no entraron en la política. Hay excepciones. No es como aquí, que aquí todos los congresistas de Miami son cubanos o nacidos aquí de padres cubanos, como Marco Rubio, ahora María Elvira Salazar, que está ahí, Carlos Jiménez, obviamente. Pero en Puerto Rico ellos no entraron a la política. Hay dos excepciones. Uno de ellos era en el 88, Reinaldo Castellano, que ganó las elecciones por el Partido Popular, que normalmente el cubano simpatizaba más con el Partido Nuevo Progresista, que es el partido que quiere la estadidad de Puerto Rico. El Partido Popular, pues ellos están en el status quo, ¿no? El Estado Libre Asociado. Y obviamente el tercer partido que casi nunca califica es el Partido de Independencia. Pero esa fue una excepción. Y también en el 2016, este señor que se llama un empresario cubano, Manuel Sidre, corrió para gobernador de Puerto Rico, el primero en Puerto Rico, un cubano que corrió para gobernador por candidato independiente.
En su mayoría, como había dicho, los cubanos simpatizaban con el Partido Nuevo Progresista. De hecho, Luis A. Ferrer le daba mucho dinero a las causas cubanas. No sé si era por su padre, yo no sé, pero él simpatizaba mucho con los cubanos, Luis A. Ferrer. Así que tenía una afinidad a los cubanos increíble. La mayoría de los cubanos pues se mudaron al área metropolitana, que era San Juan, Carolina, Bayamón, Cataño, Guaynabo y Trujillo Alto. También habían cubanos en Ponce, Caguas y Mayagüez y Arecibo. De hecho, yo tengo una amiga mía cubana que se crió en Puerto Rico, en Arecibo, que es un pueblo en la parte norte, casi en el centro de la isla, en la parte norte de Puerto Rico. Otro dato increíble es que los cubanos que fueron allá se mudaban a áreas afluentes. En Guaynabo se mudaron a Torrimar. En San Juan, a University Gardens. En Carolina, en Isla Verde. En Bayamón se mudaron a Santa Rosa, pero Santa Rosa hoy en día no era como era antes seguramente, pero se mudaron para Santa Rosa. Yo vivía al lado de Santa Rosa. Nosotros no éramos afluentes. Nosotros vivíamos en Altura Flamboyán, que queda al lado de Santa Rosa. Pero un tío mío vivía allí en Santa Rosa y tenía las oficinas de la compañía de construcción allí en Santa Rosa. También en College Park en San Juan y en Torremolinos, que también queda en Guaynabo. Y los cubanos obviamente se especializaron en pequeños negocios, como había dicho, en la gerencia también, en empleos profesionales. Y ellos en la economía, penetraron la economía de Puerto Rico increíblemente, en la construcción, que yo me decía, cuando yo empecé a hacer la investigación de este programa, yo me leí, no sé, como 15 libros, y yo siempre decía, los cubanos tenían la construcción en Puerto Rico. Y efectivamente, cuando leí este libro, decía que los cubanos tenían, bueno, una de las compañías más grandes, de la que voy a hablar dentro un momento, son cubanos, la compañía más grande de construcción en Puerto Rico. Y también ellos obviamente entraron mucho en la televisión. Ya para la década de los 60, uno de los escritores más importantes de comedia en Puerto Rico era Felipe San Pedro, que él estaba escribiendo La criada malcriada, un programa que es de alta sintonía en Puerto Rico. Y en el año 70 escribía para 2 diferentes comedias, Soltero y sin compromiso y 3 muchachas de hoy. También estaba Gaspar Gumarejo, que lo conocemos porque fue la primera persona que abrió el primer canal a colores en Cuba. Pues fue para Puerto Rico, falleció ya allá en el año 75 más o menos. Y él, fíjate cómo aunque él no era cubano en sí, porque él era español, pero se crió en Cuba. O sea, los cubanos estaban metidos en todas partes. Yo no sé, yo encuentro los cubanos en materia de televisión y de telenovela tuvieron mucho éxito, antes que los demás países hispanoparlantes. Bueno, de hecho, yo lo había dicho anteriormente que los libretos que venían de telenovela y renovela venían de Cuba, porque decían que estaban muy bien escritos. Y entonces muchos puertorriqueños le adjudican la era de oro de la televisión de Puerto Rico a estos productores y libretistas cubanos. De hecho, en el año 80, las 3 comedias de más sintonía en Puerto Rico, 2 de ellas estaban escritas por cubanos. Estaba Los García, que estaba producida por Tommy Muñiz, una familia que ha dado mucho en televisión en Puerto Rico. De hecho, la primera película que fue nominada de Puerto Rico, nominada a un Oscar, fue una película que estaba protagonizada por Tommy Muñiz, Lo que le pasó a Santiago. Estaba la comedia Los Suegros, que era de un comediante cubano que se llama Membrillo. Y En casa de Juan Maywiwi. Esa estaba escrita por Felipe San Pedro también, que estaba protagonizada por Juan Manuel Lebrón y Aguilda Carbia. Entonces, hablando de la parte de la economía, ¿no? Y de las cosas que pudieron ayudar a Puerto Rico bastante en la economía, la sociedad y la cultura, todas esas cosas, estaba en la construcción, que voy a empezar por ahí porque eso es parte de mi familia. Estaba la Redondo Construction Company, que era la compañía de unos cubanos, que era la compañía más grande de construcción en Puerto Rico. Ellos tenían todos los contratos. Donde quiera que tú vayas, había un sign de Redondo. Carlos Prioso Carrá construyó edificios en Puerto Rico. De hecho, uno de sus edificios, el edificio Prila, es considerado el primer condominio en Puerto Rico. Yeah. La familia Lo, que ellos son descendencia china. De hecho, es un parentesco con nosotros porque uno de los Aló se casó con un tío mío. Entonces, mis primos son Leal Aló. Son medios achinados. Ellos se dedicaban a movimientos de tierras para las carreteras. Y la familia Rodríguez, que son unas amistades muy grandes que tenemos también, ellos se dedicaban a puentes y carreteras. Entonces, después voy a hablar de mi familia, que tenía una compañía que se llamaba Alemo Construction, que ellos hicieron muchos proyectos grandes en Puerto Rico, incluyendo el edificio de Hacienda.
Porque estos son subcontratos, en algunos casos van a ser subcontratados. Para ellos hicieron ahí en ese edificio los pisos y paredes, cosas de repello y todas esas cosas. Ellos hicieron parte del Caribe Hilton, que queda ahí en la entrada de la isleta de San Juan. Ellos hicieron parte de eso, las terminaciones y repello. En el Hotel Conquistador, no sé si estaba familiarizado, eso es en el pueblo de Fajardo. Es un hotel que queda en una parte en la montaña y otra parte al lado del mar. Pues bueno, la compañía de la familia de mi papá, pues ellos construyeron la parte de abajo completa. Han hecho otras cosas allí, pero en el año 71, que eso tiene un telesférico, me acuerdo, también hicieron los condominios de Playa Azul, que quedan en Luquillo. Son 3. Exactamente no... Esta información es por mi papá, pero obviamente mi papá falleció y no pude sacar mucho más de lo que yo hubiese querido para saber qué fue lo que ellos hicieron. Y más o menos la información que tengo es a través de él. La Villa Panamericana fue un conjunto de 9 edificios que se había hecho, lo había hecho un americano, pero era como un sistema de bloque. O sea, hacían un apartamento, pum, lo ponían arriba, después ponían otro, como el tipo de Lego, los bloques de Lego. Pero no sé si fue que se quedaron sin dinero o estaba mal construido, que el gobierno de Puerto Rico se quedó con eso y contrató a la compañía de mi papá y su hermano y su socio para arreglarlos para los Juegos los Juegos Panamericanos del año 78-79. Yo me acuerdo haber estado allí, me metía en las grúas, en los camiones. En aquellos tiempos uno se podía meter por todo eso sin tener ni casco, porque si te caía una piedra arriba, ahí quedaba. Hoy en día no, el niño no puede estar en un lugar de construcción. Yo me acuerdo, mira, este edificio que hicieron en Isla Verde, se llama Las Gaviotas. Mi hermano y yo nos montábamos, esos ponen unos elevadores en la parte de afuera, mientras construyen el edificio. Mi hermano y yo nos montábamos, teníamos que tener como 8 o 10 años. Ir hasta la azotea para después mirar para abajo. Y eso no lo puedes hacer hoy en día. Y el último proyecto que ellos hicieron fue la lotería tradicional de Puerto Rico, un edificio que está en la avenida Chardón, que tiene un auditorio bien grande y entonces tiene un escenario que la tarima rota. Entonces aparecen las 2 tómbolas, es como la de España. Entonces en una tómbola están los números y en otra tómbola están los premios. Y ese edificio, eso fue lo último que hicieron allá en Puerto Rico, porque ya en la década de los 80 es cuando empiezan a venir todos estos cubanos para acá, porque la economía empezó a mermar desde los 70 y por eso que cambió la cosa. Algunos de estos empresarios, está señor que yo había hablado, Manuel Sidre, que fue que corrió para gobernador de Puerto Rico por el partido, por ningún partido, él era independiente. Él es dueño de las panaderías Los Sidrines. Él se dedica, yo me quedé frío cuando leí esto, él se dedica a hacer los panes sobaos, que el pan sobao, usted lo conoce, que es el pan parecido al cubano, pero es dulzón. Sí. Ese pan, Los Sidrines, se venden hasta en Alaska. ¿Qué tiene que ver los esquimales con el pan sobao? Yo no sé, pero ese pan se vende en todos los Estados Unidos gracias a este cubano. Estaba Jerónimo Esteves Abril, que es el dueño, él fundó y era dueño de los concesionarios de autos Bella Motors, que es la distribuidora de carros más grandes en Puerto Rico. Israel Coppel, hablando de que habíamos dicho de los judíos, este señor es judío cubano. Y él era dueño y fundador, él falleció hace poco también, de las tiendas Pitusa, que era como unas tiendas vendían de todo, ropa, enseres y todas estas cosas. Después las vendió. Pero él se quedó con las ferreterías National Lumber, que son como casi 50 ferreterías que están por toda la isla y son la competencia más grande que tiene la otra compañía grande de ferreterías que están en Puerto Rico también. Estaba José Pepe Canosa y su esposa Raquel, que abrieron los restaurantes Metropol, que ellos abrieron ahora uno aquí en Miami. Se dedican mayormente aquí en Miami a comida puertorriqueña, pero en Puerto Rico pues tienen comida cubana y puertorriqueña. Carlos Cela, que fundó una panadería y repostería que se llama Casa Alta, que después se la vendió a un español. Y también Ricardo Bernardo, que fundó los Mantecados Nevada. Y fue la segunda productora de helados más grande de Puerto Rico, los helados Nevada. Él después la vendió en el año 88, se mudó para acá, para Miami. Y después se lo vendió a Borden y Borden se la vendió a Nestlé. Así que esos son datos increíbles. En la televisión obviamente arrasaron, porque estaba, voy a hablar que Tito Rodríguez
era de madre cubana, papá dominicano, pero nacido en Puerto Rico, de madre cubana. Emilio Otero fue el primer presentador de noticias de Puerto Rico, cubano. Él, de hecho, fue el que se dice que fue el que le dijo al dueño de Telemundo, que es el canal de televisión de Puerto Rico, el Canal 2, que le pusiera ese nombre, porque Ángel Ramos, que era el dueño del periódico El Mundo, iba a abrir su canal y dijo, bueno, ponle Telemundo. Entonces, él vino de Cuba a Puerto Rico para ser el primer presentador de noticias de Puerto Rico. Y fue el primero también de la competencia del Canal 4, que aquí se conoce como Guapa. También, mira, iba a hablar también de los 3 programas de niños en aquel más importante de Puerto Rico. 2 de ellos, bueno, los 3 eran presentados por personas extranjeras. Estaba Romper Room, que estaba presentado por una dominicana de descendencia libanesa, Sandra Saiter. Ella, la pobre, quedó inválida por un accidente trágico, pero siempre su positivismo lo llevó a la televisión. También estaba Cine Recreo, que era por un español que se hizo su carrera en Cuba. Y después estaba el tío Nobel, que era Nobel Vega, que yo estuve en ese programa cuando era niño. Y tuve también el de Sandra Saiter cuando tenía, yo creo que estaba en pre-kinder. ¿Estás robando? No, yo estaba en la televisión. Yo tenía que caer en la televisión en algún momento, pero me acuerdo que en el tío Nobel me gané un premio. Así que hay otras personas importantes de Puerto Rico. Yo sé que el tiempo se está acabando y quisiera hablar de toda esta gente. Jorge Mañac vivió en Puerto Rico, murió allá también. Hablamos de Cundo Bermúdez, que vivió en Puerto Rico, él murió aquí en Miami. Un gran pintor cubano. Un gran pintor. Miguel Campanería, que es director artístico del Ballet Nacional de Puerto Rico. Entonces también el doctor estaba el coronel Barquín, que usted conoce, que fue era jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, que trató de hacer el golpe de Estado a Batista. Él había fundado una escuela en Puerto Rico, se llama la American Military Academy. Yo estuve en esa escuela. Mis tres hermanos se graduaron de ahí. Yo no me gradué de ahí. Yo me gradué aquí en los Estados Unidos. Pero él obviamente dio mucho en Puerto Rico también en la educación. Y hay muchas personas que dieron mucho y obviamente el tiempo se está acabando. Y quisiera hablar de todas estas personas que dieron tanto por Puerto Rico que vaya, como igual que mis padres, y por eso que este programa lo quise hacer, ya que ustedes y mi papá me sacaron de atrás de las cámaras para poder hacer esto, porque yo no me gusta estar al frente de las cámaras, pero quería dedicarle este programa a mi papá, a su memoria, y que lo extraño, pero a seguir para adelante. Bueno, todo tipo de tiempo no es lo suficiente para hablar de algo tan querido como es Puerto Rico. Por los cubanos, agradecidos por el recibimiento que hemos tenido y deseoso de que los problemas sigan mejorando en Puerto Rico. Muchas gracias por su sintonía.